y que consideramos muy importantes. Así que el día de hoy comenzaremos con una exposición de parte de un ajustador muy reconocido en el mercado, el despacho Perales. Bienvenido, Nacho. Quien nos platicarán y nos compartirán ejemplos sobre un tema que debemos tener todos muy presente: sumas aseguradas contra pérdidas totales. Igualmente reconocido Kennedys, quienes nos platicarán sobre otro tema sumamente importante en el desarrollo de los siniestros, y nos referimos a prescripción en siniestros. Por último, pero no menos importante, el jueves cerraremos con otro tema de interés, sobre todo para los que vivimos en México, por estar en un país altamente expuesto al riesgo de terremoto, de parte del despacho de ingenieros Thornton Tomasetti, quienes nos platicarán sobre daños estructurales por terremoto. Esperamos que la contribución de todos estos expertos con vasta experiencia a nivel nacional de siniestros, sino para todos los que participamos en el sector asegurador. Por favor, consideren que al final de cada día tenemos una sesión de preguntas y respuestas sobre los temas que vayamos exponiendo. Por favor, anoten sus preguntas en el chat, las iremos apuntando para al final de la sesión pasar a las mismas. Sin más preámbulo, comenzamos. Adelante, Nacho. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Perales y soy socio director de PAC Perales, que es una empresa con 27 años de experiencia en el mercado, viendo todo tipo de siniestros, de daños y responsabilidad civil principalmente. Conmigo está José Luis Mendoza, un ajustador senior de gran experiencia que principalmente preparó esta presentación y que juntos les trataremos de hacer lo más llevadero posible, ¿sí? Por el formato que hemos planeado y presentado, las preguntas serán hasta el final. Entonces, lo que quiera yo hacer es lo más ágil posible, hablar de pues, ciertas secciones de la póliza que competen a la presentación, y de ahí, ¿cómo se llama? Vamos a las preguntas y respuestas. Creo que es mucho más ágil. Ustedes todos tienen muchísima experiencia. Uno tiene la verdad y nada más lee y los demás se escuchan, como en las escuelas a la antigüita. Yo prefiero como son las escuelas activas, ¿sabes? En que todo el mundo tiene una opinión y podemos, en base al diálogo y la conversación, poder llegar a una mejor entendimiento de algo que tarde o temprano siempre termina siendo, pues, un área de confrontación, a veces en un siniestro, por feo que suene, ¿no? Entonces, hoy presentamos lo que se llama la suma asegurada, la inflación y su impacto. Y de la inflación no tengo mucho que decirles. Estoy empezando al revés, porque la inflación es este fenómeno que, por unas razones medio esotéricas, de repente los precios empiezan a incrementar. A veces son incrementos como en los años 20 en Alemania, en donde llegaron a los miles % en un solo día. En otros casos son como ahora en Argentina, que lamentablemente tiene una inflación muy alta mensual. En México, desde hace algunos años, tenemos cierto control sobre este fenómeno, pero en realidad los bancos centrales, que son los encargados de regularla, tampoco tienen una fórmula. Yo también siento que no tienen una definición que nos deje contentos a todos. Simplemente es cómo se van incrementando los precios. Precios que se incrementan en ciertas cosas de una manera muy rápida, con los alimentos, pero, por ejemplo, la construcción, la madera, el cemento se incrementan de una manera más gradual. Hay otros que, bueno, ustedes todo lo verán, ¿no? Que contemplan también los bienes inmuebles, etc. Entonces, esa es la inflación, un incremento del valor de los bienes y servicios en el tiempo. Pero nuestra materia es más la suma asegurada. Aquí sí, quiero empezar con algo que para mí es fundamental, y la verdad es que a mí me costó trabajo aprenderlo. Me lo enseñaron los ajustadores ingleses con los que tuve el privilegio de trabajar, y es que hay que hacer una distinción muy clara. Una póliza de propiedad asegura bienes y tiene una suma asegurada. Una póliza de responsabilidad civil asegura responsabilidades y tiene un límite. Entonces, hay que dividirlas, no hay que confundir los conceptos. Una es suma asegurada y otra es límite. Punto. No es porque yo quiera, sino porque lo hace más sano y más fácil de comprender para todos.
Una suma asegurada es un bien que tiene un valor. Ahorita vamos a ver en la presentación que un valor puede ser A, B, C o D. Un límite es eso lo que dice. Tienes hasta 10. Abajo de 10, el siniestro. Si se pasa de 10, es tu problema. En cambio, en una suma asegurada es mucho más difícil, porque la intención es cubrir el valor de un bien. Es decir, un automóvil, una casa, una fábrica. Y el valor de ese bien cambia con el tiempo, por cuestiones como la inflación, por cuestiones, por ejemplo, como una devaluación de una moneda. Y en eso también quiero hacer una acotación. Nosotros los que ya tenemos más de 50, crecimos en un país donde había devaluaciones recurrentes, normalmente cada 6 años, y eran muy graves, a veces del 100%. Ese fenómeno ha paliado desde hace algunos años, ya casi décadas, en donde la inflación es gradual, como en muchos países del mundo. No la inflación, perdón, la devaluación, el valor de la moneda frente a otras monedas del mundo. Entonces, eso también tiene un impacto. ¿Por qué? Porque un bien no siempre puede adquirirse directamente en México. Por ejemplo, si vamos a hablar de un robot para una planta de automotriz, pues ese bien se adquiere normalmente en economías desarrolladas, a los que hay que comprar y pagar ese bien los asegurados en la moneda en cuestión, euros, yens o dólares, ¿no? Entonces, todas esas factores que son medio macroeconómicos o macroeconómicos, como la devaluación, como la inflación, tienen un impacto en el valor de los bienes. A veces es para arriba, pero a veces es para abajo. Por algunas razones, como les digo, el tipo de cambio. Entonces, ¿quieren empezamos con la presentación? Las sumas aseguradas. Ahí está. Entonces, como les digo, la suma asegurada, aquí también quiero mencionarles que las pólizas de seguros usan un lenguaje legal. Yo personalmente creo que no se han modernizado en México en 30 o 40 años. Siguen siendo lo mismo que cuando yo empecé mi carrera. Las personas comunes y corrientes no saben de seguros con profundidad ni de leyes. Creo que el lenguaje pudiera ser mucho más amable, mucho más fluido, mucho más accesible a la gente. Entonces, lo que les voy a leer, porque se los tengo que leer y después trataré de aclarar o darle nuestro punto de vista en cuanto a esas definiciones y qué es el texto típico de una póliza, en este caso de Sompo, y la labor del ajustador en ese sentido es interpretarlo para aplicar sobre el valor de un bien. Vamos a empezar por el principio. Muchos de Pat Perales, por ejemplo, se dedica principalmente a hacer seguros industriales y comerciales, es decir, grandes riesgos. Rara vez vemos, por ejemplo, el seguro de un gasto médico o un automóvil. Aunque una vez, por ejemplo, me tocó ver el automóvil del embajador, que era una como limusina blindada, y eso. Son casos, el embajador americano en México, son casos extraordinarios en un despacho de ajustes como los que algunos de ustedes conocen. Generalmente, pues, incendios en bodega. En México, los daños por agua son el principal factor de disparo de siniestros en la industria, en el comercio. Es decir, inundaciones, granizadas, huracanes, los famosos terremotos que siempre serán principalmente una tragedia humana, se pierden vidas, que creo que es también una parte que sería bueno para otra conversación, la parte ética y de ver cómo los seguros en realidad, primero que nada, son voluntarios, es decir, cada quien compra el seguro si quiere, si no, no. Y segundo, si pueden tener un impacto para paliar las desgracias a las que estamos sujetos al vivir en el planeta Tierra. Entonces, la suma asegurada en este sentido es una obligación de declararla del asegurado. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una bodega, por ejemplo, de alimentos,
pequeña de un productor regional, que ha ido creciendo orgánicamente con el tiempo y decide asegurar sus bienes, primero hay que ver por qué los asegura. El seguro en realidad tiene la función de proteger el patrimonio de las personas o de las empresas. Por personas me refiero a personas morales, físicas, ¿no? Por eso les digo que es voluntario. Eso creo que es muy importante. Si uno fuera Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tal vez no aseguraría su casa. ¿Por qué? Porque pues, tienes como para cobrar 500 casas, ¿no? Lo aseguras voluntariamente. Y si aseguras voluntariamente, y creo que es algo que tenemos que compartir y hacerle ver a los asegurados, lo más importante es que no se esté pensando en la prima y en los efectos que pueda tener el costo del seguro, sino que se enfoquen las baterías a saber que los bienes de una empresa están asegurados propiamente, es decir, su capital de trabajo, sus activos. Para eso entonces el asegurado tiene que declararlos correctamente. Y declararlos me refiero a que tiene que decir, yo tengo una bodega, esa bodega cuesta 10 millones de pesos. Y ahí empieza el problema que vamos a ver ahorita al ratito, pero que en la definición que ustedes ven en pantalla, hay dos o tres cositas importantes. La suma asegurada es el límite máximo de la indemnización. Por ejemplo, ahí empiezan y un poquito los términos. Límite máximo de la indemnización puede confundirse con lo que les decía yo, que en una responsabilidad civil es un límite asegurado. Una suma asegurada es lo máximo que puede pagar la aseguradora, punto final. Ahí hay muchos bemoles, ¿no? Porque está el deducible, entonces no necesariamente la suma asegurada, hay que cuajar el deducible. Y el deducible hace que una indemnización se reduzca. Igualmente hay un invento local que se llama coaseguro, que en realidad es un doble deducible para ciertos riesgos. Aplicas uno y después aplicas otro. Eso nunca le gusta a los asegurados, no le gusta a nadie, pero así es. Yo no estoy como para cuestionarlo, aunque a veces me ha hecho la vida bastante difícil. Eso es en cuanto al máximo que puede pagar la aseguradora. ¿Por qué? Porque tú declaraste, yo tengo un bien que vale 10, lo máximo que podría pagar en teoría son 10. Pero les digo, tiene esos salvedades. Está el deducible, está el coaseguro y sobre todo está el ajuste, al que vamos a llegar después. La segunda parte de la definición es, la suma asegurada debe de adecuarse al valor del interés asegurable. Ahí es donde les digo que empieza el lenguaje especializado de seguro, interés asegurable. Si ustedes le preguntan a la mayoría de las personas, no saben qué es eso. Ahorita finalmente, al terminar la presentación, que trataremos de hacer ágil, podemos ir a detalles, sí, o lo podemos ir, pero interés asegurable, ¿qué es? Así lo dice, así lo llama la ley, pero en realidad es como el interés que yo tengo en asegurar cierto bien. Esta es mi bodega, yo la quiero asegurar. Después vienen cosas más complicadas, que son materia de los abogados. Si quieren, mejor pregúntenles a los de Kennedy mañana. Bueno, pero ¿por qué la ley dice que puedes asegurar bienes de otra persona si no son tuyos? Etcétera, etcétera. Pero para efectos de esto que trataremos de mantenerlo sencillo, a menos que ustedes dispongan después con las preguntas, el interés asegurable es el interés que yo tengo de que un bien tenga un seguro. La parte que sigue dice, en el momento de la suscripción, ¿qué es la suscripción? Otra vez es un término ya de seguros. La suscripción es una tradición de underwriting. Underwriting, ¿qué quiere decir? Underwriting es una definición inglesa que quiere decir los abajo firmantes. Es decir, se hacía un contrato de seguros. Abajo firmaban 4 o 5 personas, aseguradoras, una, y decía the underwriter, el que abajo firma, el abajo firmante. Aquí la suscripción, y en español tiene una cosa similar, es el que suscribe. Por ejemplo, yo suscribo la opinión de cierto político a cierta cuestión social. La suscripción de contrato es decir, el momento en que se firma, el momento en que teóricamente, ¿no? Nunca está uno ahí, pero en el momento en que se lleva a cabo. Y la parte más importante, que creo que es la que todos podemos mejorar, porque es previsible. Yo ahí me detengo tantito.
una de las cosas que me ha roto el corazón constantemente es que la mayoría de los siniestros son previsibles. Punto final. Tanto de muertes, como de lesiones, como de daños a bienes. La mayoría de los siniestros son previsibles. Por favor, me gustaría que eso lo pensaran de manera detallada, con un café. Es porque, salvo los huracanes y los terremotos, incluso los huracanes, si ustedes lo ven, un huracán ahorita te avisan y puedes salir corriendo con 5 días de anticipación. Con un terremoto no, porque ya ven que luego la alarma en terremotos no sirve y tampoco avisa con tanta anticipación. Incendios, de toda esa clase de fenómenos naturales es muy difícil anticipar, ¿no? Pero hay otras que sí, cuando los bienes no se les da adecuado mantenimiento, no se les cuida especialmente, no se toman las medidas preventivas para que se propague un incendio, todas esas cosas, ¿no? Aunque me estoy yendo por un ladito, esto tiene que ver porque si tuviéramos todo eso no llegaríamos a tener que ver la de la evaluación de los bienes. La evaluación de los bienes es responsabilidad del asegurado, de entrada. Es decir, el asegurado llega y se sienta en una aseguradora y le dice, quiero que me aseguras esta bodega. La aseguradora lo que hace, y pasamos al segundo punto, le dice, ok, si se quema, ¿cómo quieres que te pague? ¿Tan, tan? Obviamente, el contrato tiene un montón de exclusiones, las letras chiquitas, famosas de los contratos, pero dice, si se quema, ¿cómo quieres que te pague? Y en general hay dos maneras, hay muchas más, pero porque, por ejemplo, cuando me ha tocado también ver siniestros de equinos, en algunos casos es un valor acordado. Es decir, si se muere vale 100, no me importa, mientras tú no le vayas a meter un balazo al caballo, porque eso es otra cuestión más difícil de tratar, tiene este valor y me pagas ese valor. Se acabó. Hay unas pólizas así, son una excepción, pero las hay. Pero en general, y para materia de esta presentación, hay dos valores indemnizables. ¿Te lo pago nuevo o te lo pago usado? Si ustedes ven, aquí empiezan de nuevo los términos de seguros. Valor indemnizable se determinará de acuerdo con la pérdida sufrida, es decir, que le pasó al bien, tomando como base el valor real o de reposición, es decir, nuevo o usado. Pero si ustedes ven, aquí ya se están usando términos que no son tanto de seguro, son contables. Valor real o valor de reposición, según se haya contratado, de los bienes al momento de la ocurrencia del siniestro, tomando siempre en cuenta el máximo valor a lo que están asegurados. Entonces, para hacerlo con más simpleza, yo te pago usado o te pago nuevo. Pagar nuevo es la fácil. ¿Por qué? Porque al momento del siniestro, es decir, en la fecha que ocurrió, en teoría consigues una cotización, o por ejemplo puede ser un coche, vas a la agencia y te dicen, este coche cuesta esto en este momento. Santo remedio. El valor real es un problema que yo les diría no insoluble, pero que va a llevar siempre en un siniestro a posiblemente una diferencia de opiniones, una diferencia de apreciaciones en cuanto a cuál es el valor real de un bien. Empezamos entonces por la de reposición, cantidad necesaria para repararlos o reconstruirlos o reponerlos de igual clase y tamaño, sin considerar la deducción de la depreciación. Vamos. Entonces, para el valor real, el concepto más importante es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es el reconocimiento del paso del tiempo, que es una definición contable, de un bien. Es decir, no es lo mismo digo, a mí me gustan mucho los ejemplos de autos, porque luego los autos tienen una manera especial de comportarse en los siniestros, pero no es lo mismo un edificio nuevo que un edificio de hace 20 años. El edificio también es una cosa bastante detallada y bastante complicada, porque todo depende del mantenimiento. Ustedes entonces pensarán, imagínense a veces lo problemático que puede ser una turbina. Una turbina se usa para generar energía, pero el valor de una turbina nuevo pues es fácil, pero usado es difícil porque
no se calcula necesariamente en base a los años. Esa es una práctica que sirve para ciertos bienes, no para todos. Si tú lo usas base a los años de una manera, digamos, rectilínea, es decir, pasa un año 10%, pasan 2 años 20, 30 y así. Está fácil, ¿no? Así lo hacen los contadores. Pero eso no refleja necesariamente el valor del bien en el momento del siniestro. Porque yo, que sí cuido mi edificio, que sí le doy mantenimiento, que lo tengo, pero al pelo, mi edificio va a durar no 40 años, va a durar 80. Y bien, en buen estado. Yo lo aprendí en un caso con mi amigo Steve Clayton, donde nos tocó evaluar un puente. Y el puente tenía 80 años, pero el puente seguía sirviendo perfectamente. Entonces, ¿cuál es el valor del puente? Y el puente, un puente, que es un bien asegurable, es buen ejemplo porque a la hora de reponer un bien, por ejemplo, el valor de reposición solamente tendría una gran salvedad, ¿sabes? Reponerlo con el mismo bien. Pero luego el problema es que no se puede. Y no se puede porque la tecnología o va muy rápido, porque las cosas cambian. Simplemente los métodos de construcción cambian, los materiales cambian. Entonces, tú, como construías un puente hace 5 años, puede haber mejoras sensibles de cómo lo construyes 5 años después. Pero ¿cómo se mide entonces la vida de un puente? Por ejemplo, si lo haces más ancho, vamos a pensar que es un puente para el paso de automóviles, pues entonces va a aumentar el flujo de autos. Entonces es un puente mejor, pero no necesariamente, porque igual lo usaron con un método constructivo que es mucho más económico. Entonces el puente cuesta casi lo mismo, pero deja pasar más autos. ¿Tiene, por tanto, una mejora o no tiene una mejora? Ese es uno de los conceptos complejos de los que, digamos, justifican la participación de un ajustador en un siniestro, es si un bien tiene una mejora o no. Y pasa mucho cuando uno quiere reponer. Ahora, el de valor real, ese para mí es el más complicado. Si por mí fuera, yo lo quitaba de las pólizas y pagaría valor de reposición, pero no se puede, porque así lo han dispuesto y porque también tiene un impacto importante, ¿no?, en el costo de una póliza. Valor real quiere decir un bien como está al momento del siniestro. Entonces, el ejemplo es igual. Si la bodega tiene 20 años, al momento del siniestro, en teoría la aseguradora pagará esa bodega reconociendo que ha tenido un demérito por el paso del tiempo, por el uso. Y, por tanto, su valor se calcula contemplando una depreciación, que es reconocimiento del paso del tiempo. Hay otro concepto que es la amortización, pero no a meternos por ahí. Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación? Para efectos, digamos, de facilidad, la mayoría de las veces se ha hecho con base a tablas que han determinado ingenieros en algunos bienes, en algunos maquinaria, cuál es el valor promedio de su duración de vida útil bajo cuestiones normales de uso, y de ahí entonces lo partes, ¿no? Son 20 años, pues tanto tiempo por cada mes o por cada año. Son 40 años, con 10, ¿no? Depende del bien. Yo no soy fan de esa manera de depreciar, pero luego no queda más remedio. Creo que habría que reconocer el uso de los bienes, pero el uso real. Y el uso real está en las horas de trabajo de esos bienes. Lo más es que muchas veces el asegurado no tiene su detalle de cómo se usan los bienes específicamente, porque nadie sabe cuánto se usa con una llave Stilson, por decirlo, ¿no? Esas bitácoras se llevan para bienes más grandes, más valiosos. Esa sería la manera ideal, pero a veces no se. Entonces, lo que haces tú en un siniestro es decirle al asegurado, bueno, el bien que tú aseguraste por 100, después de 2, 3 años, pues ya no vale 100, vale 70 y la póliza paga 70. Aquí, por eso les digo que una de las principales cosas que a mí me gustaría hablar siempre en una presentación es que los seguros los daños siniestros son previsibles. ¿Por qué? Porque el asegurado tiene que estar claramente asesorado, ya sea por su corredor de seguros o por su departamento de finanzas y administración, de que
una vez que compra una póliza, esté consciente de que le paga el valor de reposición o el valor real. Aquí hay un problema grave. El asegurado de buena fe, normalmente, hablo de asegurados grandes, ¿no? De empresas, normalmente toman los valores de sus estados financieros. Los estados financieros, depende de dónde los tomen, va a ser el valor. Entonces, los estados financieros normalmente en un bien, los activos se presentan depreciados. Siempre te lo requieren los principios de contabilidad. Tú no puedes reconocer o sea, si tú estás reportando el valor de los bienes, no puedes decir que vale 100 cuando ya tienes 7 años. Estarías mintiendo en los estados financieros. Los estados financieros tienen el objeto de dar una Polaroid instantánea del valor del estado de finanzas de una empresa y contable en un momento determinado. Y por tanto, tienen que reflejar el valor en un momento determinado de un bien. Entonces, si la gente está, digamos, si el asegurado saca los valores de ahí, generalmente está mal. Se acabó. A veces por mucho, a veces por poco, a veces por chiripa está bien. En realidad, tiene que hacer otro ejercicio. Porque, por ejemplo, también hemos tenido casos en donde los valores los sacan de una factura de hace 20 años o de 12 años. Tampoco está bien. Porque, como les digo, si es maquinaria, de verdad la revolución tecnológica que vivimos es avasalladora. En todos los aspectos, en todos los bienes, en todos los servicios, hay mejoras sustanciales de lo que se tenía hace 10 años en una máquina y lo que puede ser ahora. Entonces, tampoco una factura de una máquina como esa representa su valor. La manera ideal de hacerla, nomás que es un broncón, porque estamos hablando que hay empresas gigantescas que pueden tener $500,000 de activos, ¿no? No $500,000, sino $500,000 de fierros. Tendrías que cotizar cada uno a su valor de reposición o calcularlo a su valor real y en ese momento decirle a la aseguradora, valen esto, por este periodo de tiempo que tú me estás asegurando, que generalmente es de 1 año. Imagínense, hay pólizas de 3 años. Entonces, la cosa se complica. Entonces, ¿de dónde se saca el valor? En teoría, posiblemente habría que hacer un análisis independiente que refleje el valor de reposición o el valor real sobre el que se contrata la póliza. Pero esto tiene que estar muy consciente el asegurado, porque es el único que lo padece. Y lo que quiere el asegurado es proteger su patrimonio, lo que le ha costado sangre, sudor y lágrimas construir a lo largo del tiempo. Entonces, por eso no quiero entrar tanto a las decisiones legales, técnicas. Ustedes las han visto 50 veces, ahí están todas las pólizas. El problema es otro. ¿De dónde sacamos esos valores? ¿Cómo los aseguramos? ¿Quién es la persona adecuada para decirles si están bien o mal? Porque ahí viene otra realidad del contrato de seguros. Es un contrato de buena fe. La aseguradora generalmente te dice, ok, tú dices que tu bodega vale 10. Está bien, te lo aseguro. La aseguradora tiene la facultad o el privilegio, si quieren llamarlo, o la opción de irlo a ver el bien y decir, no, no vale 10, vale 20. Entra otro problema, pero el valor ese que se determina es fundamental. Si quieres darle para adelante, Lalo. ¿Y por qué es fundamental? Por esa palabra espantosa que está ahí en la pantalla, que se llama proporción indemnizable, que cuando empieza la discusión con esto siempre acaba mal. Todo el mundo acaba descontento. Yo creo que esa es la manera más barata y burda y vil de hacer ajustes. Los ajustadores que están buscando siempre la proporción indemnizable. Ese no es nuestro trabajo, aunque lamentablemente lo tenemos que hacer. Es decir, no, es un ajuste facilito, ese lo hace quien sea. No, pues tu bien no vale 10, vale 12. Ok. El problema ni siquiera es un ajuste en ese sentido. No es una apreciación del valor de un bien, de cómo debe comportarse, el uso, una mejora. Eso es simplemente una cosa previsible, cuánto debió de haber estado declarada. Y lo que dice en gran medida es que yo te pago, tú me declaraste que tu bien vale 100, yo te voy a pagar 100 o sobre de 100, ya sea la reparación o el bien total. Si vale más de 100, te voy a pagar proporcionalmente. Si me preguntas mi opinión, es justo. Tú pagaste prima por 100, tú dijiste que valía 100. Si ustedes lo ven,
la carga ahí un poco inicial de la cuestión es completamente del asegurado. Tú dijiste que valía 100, resulta que vale 200. La aseguradora en ese sentido, y aquí enfrente de nuestros amigos de Sompo, pero está en una posición mucho más cómoda, ¿no? Tú dijiste que vale 100. El asegurado luego en esas situaciones difícilmente tiene una justificación, esa es la verdad. Porque generalmente viene de un error de ellos. Es la verdad también. O no de un error, sino de una falta de conocimiento profundo de cómo operan las pólizas de seguro. Pero siempre es un problema. Yo creo que hay dos maneras de evitarlo. O al asegurado un día, en el momento que se le ofrece su póliza, le dicen, te vamos a pagar las cosas a nuevo, pero se borra esta cláusula y la tachan, así, con negro. O tienen un conocimiento profundo de qué significa. Si la tachan y la borran, muchos aseguradores les dirían, pues no te puedo asegurar, u otros les decían, sí, pero entonces el seguro te cuesta el triple, por decir un número, ¿no? Ese es el problema. Ahí es donde entran otras definiciones que por eso a mí se me hacen anticuadas y escleróticas, que son estas de primer riesgo a medias, primer riesgo total, primer riesgo como adelante y primer riesgo atrás. Yo no veo dónde esté definido el primer riesgo. Y no sé ni siquiera qué es el primer riesgo. Y lo he oído hasta el cansancio. Pero es una pérdida de tiempo. O sea, o se quita la cláusula de proporción indemnizable, o se deja como está. Nada más no necesitas hablar del primer riesgo, del segundo riesgo, del tercer riesgo. Pero es una conversación que viene, que son definiciones que vienen de años, ¿no? Si no aplicas la proporción indemnizable, estamos todos perfectos. El asegurado nada más se le calcula su bien. Si su bien está quemado por completo, se le paga completo, como nuevo. Y si es a valor real, nada más nos tenemos que poner de acuerdo, que generalmente es un proceso que se hace por medio de un ajustador. Nos ponemos de acuerdo en decir cuánto vale. No, pues que la depreciación es 25, que es 27, ¿por qué o qué no? Y por lo general, les digo, 99% de los casos, en este problema en particular, se llega a un acuerdo con el asegurado, no con la satisfacción y con la obviedad. Yo soy de la idea, y me ha costado trabajo digerirlo, pero en un ajuste de seguros y en un siniestro que de por sí es una situación fea, y por fea quiero decir, nadie quiere que se le quemen sus bienes, nadie quiere que se le pierdan, nadie quiere que se los roben. Lo que se llega con una aseguradora es como esta situación en donde si el ajuste es bueno, las dos partes se van a sentir un poco, no defraudadas, pero sí incómodas. Es como, yo creo que cuando hay un buen siniestro es cuando las dos partes salen medio como descontentas, pero bueno, ahí mueren. Es muy difícil que con un siniestro todo el mundo salga contento, ¿no? Porque hay muchas, las leyes, las pólizas, tienen muchas interpretaciones, ¿no? También depende mucho de las personas. Hay, empezando por los ajustadores, hay ajustadores que les gusta pagar todo lo que parece enfrente de ellos, hay otros que no les gusta pagar nada, hay otros que depende si en la mañana se levantaron sintiéndose mal, lo ven de una manera, o sintiéndose bien, lo ven de otra. Y todos, yo empezando por mí, tenemos esos defectos, porque también es un negocio de personas. Depende de quiénes están involucrados. Igualmente, y eso es fundamental en el asegurado, ¿no? El asegurado conoce sus bienes, es el que tiene la pérdida. Si el asegurado es combativo, el siniestro va a ser complicado. Si el asegurado es una persona profesional razonable, el siniestro va a ir de manera sutil. También hay participación importantísima, ¿no? De nuestros colegas, los agentes y corredores de seguros, porque también su participación puede ser completamente creativa, constructiva, para tratar de mediar y apoyar a su asegurado, pero sin tomar posiciones, digamos, radicales. O puede ser completamente destructiva, porque una cuestión de ajuste que siempre se presenta es que los ajustes tienen que ser independientes e imparciales. Y las cuestiones comerciales no se pueden dirimir en un ajuste. O sea, sí hay ajustes comerciales, pero primero se tienen que pactar entre todos menos el ajustador. El ajustador puede dar recomendación, opinar y eso, pero el ajuste para que
lo hagamos bien y para que cada vez sea más profesional como en otros mercados, tiene que ser imparcial, siempre. Y es muy difícil lograr la imparcialidad. Por eso que el trabajo de árbitro de fútbol debe ser de los peores del mundo, porque nunca nadie los considera imparciales. De ajustador tendría que ser, no tendría que ser parecido, porque a mí el fútbol ni me gusta, pero tiene que ser lo más apegado a lo que hay en el contrato y a lo que dicen los principios de contabilidad o lo que nos dice un ingeniero, todas esas cosas. Entonces, la proporción indemnizable es, por ejemplo, el problema de los problemas más feos que nos encontramos todos los días. Son problemas que pueden, porque esto no está aquí, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un caso ahora donde hay algunas pólizas que dicen, si tu proporción indemnizable es más de 20%, es decir, si aseguraste la bodega de 10, la aseguraste en 8, hasta 8, no hay problema, te pago en la siguiente sección que se llama gastos extra y pérdida consecuencial. Pero si tu suma asegurado o tu proporción indemnizable, más bien, es no de 8, sino de 7.9, esa siguiente sección ya no opera y no te pago nada. Entonces, la afectación al asegurado es en cascada. Ya no le van a pagar su bien completo, como él pensaba, a su valor, porque no estuvo bien declarado. Pero la segunda sección, que es la sección financiera de la póliza de gastos extra y o pérdidas consecuenciales, ya no se activa. Entonces, imagínense el impacto a la baja de la expectativa del asegurado de recibir su dinero. Y esa sección, que se encuentra a veces en las condiciones generales, a veces en las condiciones particulares, tiene un efecto adverso que lo que hace es generalmente pues, evitar o hacer cualquier negociación, cualquier ajuste casi imposible, ¿no? Por eso, esta cuestión de la proporción indemnizable, si yo vendiera pólizas, sería de lo primero que trataría de siempre que el asegurado estuviera completamente consciente de que aquí hay un hecho, que hay una cláusula, una obligación, porque un contrato de seguros y un contrato cualquiera es un acuerdo de voluntades. Eso es muy importante. Si el asegurado después te dices que no estoy de acuerdo con la cláusula, es una explicación un poco infantil, se los digo con todo respeto. Es como decir, bueno, es que el gato se hizo pipí en la tarea. Es un acuerdo de voluntades, tú firmaste esa póliza, la ley le prevé y le dice, tienes tanto tiempo para decir si no estás de acuerdo. Y se los digo hablando como con empresas, ¿sabes? Comerciales, es muy diferente con personas, es muy diferente con el usuario de un automóvil. Son contratos diferentes, son contratos de adhesión, etcétera. Pero ya en donde estamos cubriendo bienes más grandes, turbinas, casas, plantas, difícilmente es una buena explicación para el asegurado decir que no está de acuerdo con esto. Lo siento, esa es la verdad. Entonces, lo mejor que podemos hacerle es instruirlo, avisarle, decirle, esta cláusula es muy importante porque si sucede un siniestro, no te van a pagar completo si no está bien el valor. Y hay asegurados increíblemente, vamos, inteligentes, buenos, que pueden dar cientos de argumentos a favor de su posición en cuanto a la proporción indemnizable, ¿no? Pero pues el valor del bien es el valor del bien. Yo ahí es donde sí, por eso creo profundamente en la prevención. La verdad es que no le encuentro otro remedio a la proporción indemnizable. Eso o borrar la cláusula. Pero ahí sí ya cada aseguradora dirá si quiere y le conviene borrarla, ¿no? Para ahí, y después de esa cosa, digo, hasta nervioso me pongo otra vez de hablar de la proporción indemnizable, de tantas veces que nos ha causado problemas, pero el endoso inflacionario viene posiblemente, digo, no sé de dónde viene, pero viene posiblemente de ahí. Lo que quiere hacer entendoso es decir, si por culpa de la inflación tus bienes no valen lo que valían, yo te voy a considerar la inflación. Y entonces al momento del siniestro, en ese lapso de tiempo, te voy a considerar lo que valía el bien. Entonces, si la inflación es 10% al año, y el siniestro ocurre en el mes 10, en octubre, te voy a considerar, pues no sé, 10% más, o 12, ¿no? Lo que corresponda. Eso es lo que dice
este endoso a grandes rasgos. Se los puedo leer con las cosas que dicen ahí, con ya más argumentos legales, pero es lo que dice, te voy a reconocer el paso del tiempo. Es buenísimo en ese sentido. Es importante aquí una parte. Para efectos, regresa de tránsito la luz. Para efectos de una iniciación se toma en base a la cantidad originalmente contratada, o sea, partimos de la suma asegurada, la que tú dijiste, más la correspondiente a los incrementos inflacionarios. La inflación, podrá uno estar de acuerdo o no, pero se publica una cifra oficial. Y esa inflación, que digo, y les digo porque se critica en muchos puntos, porque a veces no representa real lo que está pasando en la calle, ¿no? Pero hay una cifra real que publica, creo que es el INEGI, una entidad así que dice, esta es la inflación del mes de tal. Entonces, lo que hacemos en los ajustadores es decir, bueno, a partir de que inició la vigencia de la póliza, se declaró la suma asegurada, pasaron tantos meses, la inflación mensual oficial que está pactada como un tipo de cambio, que es oficial, se le adiciona a tu indemnización. Ahí dice, se calculó desde el inicio de la vigencia. Entonces, el monto así determinado sirve para que la cláusula de proporción indemnizable. Lo que hace desde ese sentido es simplemente minimiza el efecto de la cláusula de proporción indemnizable. Otra cosa que se olvida, esta proporción indemnizable tiene un montón de valor, como de sobrenombres. Es como un criminal, ¿saben? Que ya saben que siempre tienen apodos. Unos le dicen bajo seguro, otros le dicen under insurance, otros le dicen como infraseguro. Cada quien lo llama así como le suene, ¿no? Más glamuroso, más cachondo, pero en realidad en las pólizas se llama proporción indemnizable. A mí no me gusta el nombre, y no me gusta ninguno. A mí la verdad es que no me gusta nada esta cuestión, pero la he tenido que analizar y la hemos tenido que analizar en muy a profundidad, porque pues, se presenta mucho. Entonces, si oyen esos términos, todo es lo mismo. Si los tratan con los ingleses, lo llaman de una forma, si los tratan con los americanos, lo llaman de otra. De ahí pasamos a lo que sigue, a lo que es la inflación. Y pues este ya es más que esto como un breviario informativo de qué es la inflación y cómo aumentan los precios en un país. Hay muchísimos factores que aumentan o que aumentan o disminuyen la inflación, desde la personalidad de un presidente hasta lo que está pasando en la economía más poderosa del mundo, de nuestros vecinos, o hasta lo que dejó de pasar en la segunda economía más poderosa en Asia, hasta, por ejemplo, si hubo por ejemplo, hace un año o 2 años, yo lo tengo, porque ahorita que hablaba con José Antonio, me acordé de un siniestro que tuvo unos puerquitos, y donde una enfermedad que se llama PIRS, que es un síndrome como inmunológico de los puerquitos, hace que en una camada que se esperen 8, en realidad nazcan 4. Entonces disminuye mucho la producción de animales. Y como es muy contagioso, los tienen que sacrificar. Entonces, una vez nos tocó, recuerdo, ya nos acordamos, pero, entonces hubo que ir a ver a los puerquitos muertos, todo eso. Pero hace un poquitos años pasó que, no sé si fue esa enfermedad u otra, en China, agarró y mató a quién sabe cuántos millones de puercos, pero me quiero decir 500 millones de puercos. ¿Qué pasa? China, que es un gran productor de todo, no solo de puerquitos, pues dejó de tener carne para puercos. Y la demanda de carne, es decir, el precio de la carne de puerco se disparó. Y como es un alimento que se consume sensiblemente en muchas partes del mundo, esto es los americanos llaman un drive, es como una presión a la tasa inflacionaria y sube. Entonces, pasa lo mismo si hubo una sequía, por ejemplo, si hay una guerra en Ucrania, que Ucrania es el granero del mundo, entonces el precio de los granos se dispara, y si eso se conjuga con que en México también, en Sinaloa, que es nuestro gran productor de granos, hubo un huracán, el precio del maíz se va, y como en México el maíz se consume afecta la inflación. Por eso les digo que ha de ser, la verdad es que me parece admirable, pero va a ser complicadísimo calcularla bien y pegarle como debe de ser, ¿no? Pero afecta muchísimo, porque en realidad, digo, todos los anuncios lo dicen, ¿no? Pero si uno va a comprar los aguacates al tianguis, te costaban 100 y a la siguiente semana te cuestan 104, y así gradualmente.
Hay otro problema, y yo lo conozco de Japón, aquí con nuestros queridos anfitriones. En Japón, no sé si en los 90 hubo deflación, es decir, es al revés. Y tienen también un efecto bien feo en la economía. O sea, no, tampoco es que sea la panacea. En realidad, a mi entender, y ahí sí es mi entender de pobre soñador, es que debería de ser cero o lo menos y quedarse estable para siempre. Sería lo mejor para todos, pero no sé. Lo que sí sé es que en México la inflación, pues por los últimos 5 o 7 años que yo recuerde, pues ha ido desde un 3-4% hasta un 10% en las cifras oficiales. Eso es entonces lo que reflejaría el índice inflacionario, ¿no? A lo largo del tiempo, un incremento de esta naturaleza. Ahí está, dice tasa 8. Y ahora sí los dejo en manos de Huicho, que les va a dar un ejemplo sencillito de cómo operaría el endoso inflacionario. Hola, buenos días. Gracias, Sancho. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Nos quitamos un poquito de los detalles y demás, nos vamos a enfocar en el endoso inflacionario. Si al final de la práctica tienen alguna duda o quieren profundizar algo más, con toda confianza lo podemos hacer. Básicamente el ejemplo es un inmueble, una nave industrial, que cuenta con una póliza de seguro de incendio de todo riesgo. El siniestro ocurre el 12 de diciembre de 2022. Luego lo manejamos como accidental para no meternos en temas de causa ni nada por el estilo, el cual está cubierto, el cual genera daños al 100% en el inmueble, en este ejemplo, por lo que es necesario demolerlo y reconstruirlo. En este caso no había contenidos, vamos a suponer que no hay contenidos. La suma asegurada de edificios de 10 millones de pesos, se contrató un valor indemnizable a valor de reposición, es decir, no vamos a depreciar nada. La vigencia de la póliza es del 1 de enero de 2022 al 1 de enero del 2023. Aquí nos damos cuenta que la suma asegurada que declaró el asegurado fue a principio del 2022 y el siniestro ocurre casi al término de la vigencia, ya casi pasó un año, entonces ya ese valor sufrió el efecto de la inflación casi de todo el año. Entonces eso, en primera instancia, ya vemos que nos puede impactar el valor. Hay una remoción de escombros que opera como sublímite de 1 millón de pesos. El deducible no hay en esta póliza, no hay deducible para incendio, y resulta que se hacen las evaluaciones y se obtiene una cotización para reconstruir el inmueble por completo por 11.5 millones de pesos. Con esto ya vemos que pues, la suma asegurada que contrataron es insuficiente. No le va a alcanzar al asegurado para reconstruir su inmueble y va a tener que poner un dinero adicional que no tenía contemplado. Tenemos que la inflación de enero a noviembre del 2022, es decir, a la fecha del siniestro, contabilizado de la fecha de inicio de vigencia a la fecha del siniestro, es del 5.5%. Afortunadamente, el asegurado contrató un endoso inflacionario al 10%, lo cual de primera instancia nos quiere decir que la inflación acumulada a noviembre del 2022 del 5.5% está cubierta o le alcanza al asegurado. Aquí las preguntas serían cuál sería la indemnización que recibirá el asegurado. Y en otro ejemplo que ahorita vamos a ver es qué pasaría en un caso hipotético de la que la pérdida fuera parcial, es decir, que no se tuviera que demoler todo el edificio, sino una reconstrucción parcial que cuesta 7 millones de pesos. Pues aquí vamos a ver un comparativo con el endoso inflacionario, está el ejemplo, y sin el endoso inflacionario. Tenemos los valores que comentamos en el slide pasado, es suma asegurada de 10 millones, un valor de reposición, en este caso de reconstrucción del edificio completo de 11.5 millones de pesos, lo cual también tenemos un endoso inflacionario de enero a noviembre, una inflación, real de 5.5%, lo cual, como decía la definición de endoso inflacionario, va a actualizar o va a impactar la suma asegurada contratada originalmente. Es decir, en lugar de ser 10 millones, va a tener 10 millones 505. Es decir, el 5.5% de incremento sobre la suma asegurada. Con lo cual, lo que hablamos sigue siendo insuficiente la suma asegurada y la proporción indemnizable es del 91.74%. Es decir, solo aseguró el 91.74% de su inmueble. En comparación, si no consideramos el endoso inflacionario, podrán ver
que la proporción indemnizable es del 86.96%. Quiere decir que baja. Es decir, va a recibir un menor porcentaje de sus bienes, de su edificio en este caso. Entonces, en el ejemplo con endoso inflacionario tenemos la pérdida bruta del edificio, que es el costo de reconstruirlo, 11.5 millones por la proporción indemnizable que se calculó, y nos da una pérdida para el seguro de 10.550.000 pesos, que corresponde a la suma asegurada actualizada. Esto pasa cuando se trata de pérdidas totales. Matemáticamente nos arroja que nunca se va a pasar la suma asegurada, como se comentaba en un inicio. Esa es la comprobación matemática. La proporción indemnizable nos da la suma asegurada actualizada en este caso, y el asegurado recibe una indemnización de 10.550.000 pesos. No recuperó 950.000 por ese error, no es un error, sino no tener una suma asegurada correcta. En el otro caso, sin el endoso inflacionario, la pérdida para el edificio se queda en los 10 millones de pesos. Es decir, no recuperó 1,5 millones. Esto pues, es muy sencillo de verlo aquí. Sin el endoso, la pérdida que no va a recuperar el asegurado es mayor que si teniéndolo. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo impacta a la economía de un asegurado el hecho de no tener correcta una suma asegurada. Ahí yo tengo un comentario, mucho. Ahí también, digo, en otras pólizas, hay veces que te dicen, si el bajo seguro o bueno, fraseguro, proporción indemnizable no es muy alto, es hasta el 10%, hasta el 15%, te la perdona. Claro. Hay otras cláusulas así. Por eso les digo que en esto hay de muchas. Te la perdono, no te la perdono, primer riesgo cucho. Hay toda una serie de definiciones. Para mí que o está la cláusula de proporción indemnizable o no está. Yo donde he visto, y ahí sí para hacer así que como un disclaimer, pero yo solamente he visto que se quita por completo en entidades del gobierno. Sí. Ahí sí no hay suma, ahí sí no. En la iniciativa privada difícilmente he visto pólizas en donde la cláusula desaparezca, casi siempre se considera. En el gobierno sí, pero pues, por ser un negocio por completo distinto. Entonces, es muy probable que sigan teniendo que vivir con esta cláusula. Entonces hay que, por tanto, yo lo enfocaría mucho más de la previsión, del trabajo con los corredores, de la capacitación, de hablarle al asegurado. O sea, yo creo que hay que pasar de ser un mercado que es increíblemente comercial a ser un mercado más técnico. Y hay que decirle al asegurado la verdad, como es. No porque sea el que paga la prima, hay que decirle las cosas que quiere oír. Eso es de verdad el peor tipo de asesoría. Lo que tenemos que hacer es lo que es. Y que esté, porque generalmente son hombres de negocios, inteligentes, precisamente por eso tienen sus bienes, y que puedan saber que están cubiertos o que hay un punto hasta que no están cubiertos. Y yo creo que ese sería el mensaje y lo principal aquí de las zonas aseguradas, porque si le quitamos el factor de la proporción indemnizable, el problema ya es menor. Nos estaríamos generalmente en un ajuste, puedo decir que nos estaríamos peleando por el porcentaje de depreciación. ¿No? Cosas así, ya en alguna máquina, pero pues sí, la bodega está completamente quemada, está quemada. Si el bien es una máquina, tronó en pedazos, se paga nuevo. Y ya la depreciación, pues yo creo que lo que recomendaría a nuestros colegas ajustadores, a todos, es que hay que verla nunca solamente de una forma lineal, sino que hay que considerar mucho más factores. Fuera de eso, no sé, ¿qué quieres agregar? En ese sentido también es importante el impacto con el asegurado al momento del siniestro. Es decir, se consigue el costo de reconstrucción, aquí lo manejamos muy fácil en un valor, pero la primera etapa es conciliar con ellos cuánto cuesta su bien. Esa es la primera etapa y la primera pelea que por sí es un poco desgastante porque nos tenemos que poner de acuerdo. Como dice Ignacio, cuando es pérdida total no hay tanto, pero cuando es una pérdida parcial, sí que está dañado y hasta dónde. Pero esa es la primera etapa. Luego de eso decirle, oye, ¿sabes qué? Pero ya tenemos este número y por esta cláusula te va a tocar una penalización, por llamarle de alguna manera, que sería todavía una reducción de su indemnización. O sea, lleva 2 etapas que son de verdad desgastantes para un asegurado. Y eso se entiende cuando a uno le pasa un accidente en su domicilio, pues es lo mismo, son tus bienes, es tu patrimonio. Entonces,
sí esta parte es muy importante concientizar al asegurado de la importancia de declarar los valores correctamente. Y adicional a esto, pues sí hay ciertas cláusulas que ya como asesores se le tiene que dar al asegurado como una opción, porque los valores van a cambiar, no es que se manejen y queden estáticos, es como más adelante lo vamos a ver, o sea, en un huracán o en una catástrofe, pues los precios de mano de obra se incrementan porque hay un incremento en la demanda, y eso pues no lo contempla ninguna póliza. Para eso tiene que haber estas cláusulas que vamos a ver un poquito más adelante, que ayudan a mitigar estas diferencias y estas reducciones por la proporción indemnizable. Pero todo parte de un valor original. Si ese valor original está mal, difícilmente esas cláusulas van a poder ayudar a sacar adelante a la aseguradora para que pueda reactivar su operación, porque al final de cuentas eso es lo que él quiere, es recibir su indemnización para poder reactivar sus operaciones y seguir dando empleo. Si voy a pasarle, aquí vamos a ver un ejemplo de pérdida parcial. Igual es el mismo edificio, el punto es que la pérdida se determinó, el costo de reconstrucción se determinó en 7 millones de pesos. Es la misma proporción indemnizable, 91.74%, con el mismo endoso inflacionario, por lo cual el asegurado no recibe los 7 millones, pero recibe 6.420.739 pesos, con el endoso inflacionario contratado. En cambio, si no lo contrató, recibe una indemnización de 6 millones, es decir, casi el doble de diferencia con respecto a la contratación del endoso inflacionario. ¿Qué pasa cuando hay pérdidas parciales? Cuando hay pérdidas parciales, al asegurado de todas formas se tiene que revisar el valor completo de su edificio, por ejemplo, en este caso, cuando son inventarios, de todos sus inventarios, aunque no se han dañado. Eso siempre genera un punto de conflicto también y de inconformidad, porque ¿cómo me vas a considerar bienes que no están dañados para efectos de calcularme la pérdida en algo que se dañó? Eso siempre impacta también en el proceso del ajuste, y hay que explicarle a los asegurados la cláusula de proporción y que se refiere a todos los valores que tienen esa ubicación. Y eso siempre es complicado y hace que la documentación o documentar un siniestro se tenga que extender un poco más de tiempo, o bastante tiempo es. De lo que hablábamos un poquito, de la revisión, la importancia de que se revisen las sumas aseguradas y sobre todo el impacto que pueda tener en un siniestro, que muchas veces el asegurado lo que espera es, me van a pagar mi póliza es, por ejemplo, todo riesgo, mi póliza es a valor reposición, no tengo deducible, pues simple y sencillamente voy a recibir lo que me va a costar. Pero muy pocas veces consideran que se tiene que hacer la revisión de la protección indemnizable y eso es donde ya no se alcanzan a recuperar. Inclusive esto puede llegar a negocios no tan grandes como pymes, puede llegar a quebrar el negocio, no tener ya suficiente liquidez para poder reactivar las operaciones y representa una pérdida de ingresos también. Lo que hablábamos, que otro de los incrementos en los valores, ¿por qué se movilizan, se mueven los valores de los bienes? Son en los eventos catastróficos, en donde se incrementan manos de obra, hay que pagar gente que venga de fuera de la localidad. De Los Cabos se tuvo que pagar costos altísimos, utilidad de los contratistas, gastos indirectos, viáticos, que a final de cuentas forman parte de un valor de reposición porque se tiene que reconstruir el bien, pero ya se dispara contra un valor de referencia que le da asegurado. Entonces, eso hace que se incremente el valor del bien, porque cuando se hace la revisión de la protección indemnizable, se hace al momento del siniestro, no se hace en las condiciones de la contratación de la póliza. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta parte, sobre todo para temas de situaciones de hotelería, hoteles o ubicaciones que se encuentren en zonas alejadas. No es lo mismo Ciudad de México que Cancún o Los Cabos por el tema de la lejanía, de la infraestructura que tienen que tener para poder desplazar materiales. Ahora, existen, como les decía, ciertos endosos o cláusulas que pueden ayudar a compensar o a disminuir ese impacto.
como lo vimos en el endoso inflacionario, hay otras cláusulas que se llaman errores en avalúos, que es algo de lo que hablabas, Nacho, te voy a, si tienes un porcentaje de desviación o de proporción indemnizable menor al 10, 20, 15%, no voy a aplicarte esa penalización, no te voy a deducir de tu indemnización. Hay otra que es, por ejemplo, compensación entre incisos, eso es como ya para tratar de compensar la disminución o incremento de beneficio, por ejemplo, con que en tus contenidos hayas tenido la suerte de desplazar maquinaria que tenías ahí y que haya bajado ese valor, pero eso ya es un tema para tratar de minimizar, pero todo parte de un valor bien declarado. La cobertura automática para incisos contratados o incisos nuevos no contratados, que eso básicamente habla de incrementos porque compras activos nuevos en una ubicación que ya tenías contratada o cuando das de alta, no das de alta, pero tienes una ubicación nueva. Esas coberturas te dan esa opción. Obviamente tienen ciertas limitantes de tiempo para declarar y demás, pero sí son importantes. Muy bien. Pues, estamos, ¿no? Pues estamos, pues bueno, José Luis, Ignacio, muchas gracias por estos temas tan interesantes que nos llevan siempre a preguntarnos en la pérdida total, ¿quién estableció la suma asegurada? ¿O por qué no lleva más de 10 años renovando esos términos y condiciones? Pero bueno, nos regalan algunos comentarios, por ejemplo, dice Iván Palomares, hola amigos, quizás solo agregaría la participación del asegurado, podría ser mayor si la base de aseguramiento fuera valor real o comercial a la fecha del siniestro. Y, independientemente de un deducible e inclusive una participación del asegurado en las pérdidas del seguro. Y también nos hicieron llegar unas preguntas. Ignacio, ¿han tenido casos graves en donde el cliente haya tenido más pérdidas que sus cúmulos máximos? Sí, o sea, claro. Yo, ahora sí que personalmente he visto como 1 o 2 siniestros donde el siniestro quebró al asegurado. Y uno de ellos ahorita está en todos los medios y en boca de todos, porque yo vi el siniestro que destruyó en el año de 2005 con el huracán Stan la vía del ferrocarril Chiapas-Mayab. Esa vía era una vía híbrida, es decir, que conectaba Mérida con Coatzacoalcos, después no había nada, y después conectaba Salina Cruz con hasta abajo en Chiapas, ¿cómo se llama? Tapachula. Esa vía había sido concesionada en las concesiones que hicieron en los 90 y pertenecía a un ferrocarril, el Genesee Wyoming, en Estados Unidos. Resulta que llega ese año fatídico del 2005 en que hubo 3 huracanes violentos, el de Vilma, el Stan y no me acuerdo otro más, Isadora o Isabel, no sé. Y lo que hizo, primero, el huracán le pegó de la peor forma que le podía pegar, es decir, pasó por arriba y el agua se fue para abajo hacia Chiapas. Entonces le pegó en los 2 sectores de vía. Y lo que hizo en Chiapas principalmente, que la vía en Chiapas tiene una geografía accidentada y en la parte que está cercana a la costa está lleno de montañas. El huracán lo que hace es que cae gran cantidad de agua y provoca nubes de lodo. Entonces todo el lodo se llevó todos los puentes, se dañaron como 150 puentes y se dañaron, no sé, 200, 300 kilómetros de vía, todo destruido, cubierto por cerros y cerros y cerros de lodo. Por alguna razón que terminó casi como de gente cortándose la cabeza unos a otros, estaba excluido el daño por huracán. En la vía, solamente se cubrían los puentes. Entonces, ajustamos 150 puentes, todo eso, pero al no estar cubierto el daño en la vía, el asegurado prefirió cerrar el negocio y declaró la empresa en quiebra y, por tanto, la pérdida estimada rebasó muchísimo lo que tenían en mente. Y ahora ese tren es la base, no en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, de un segmento del Tren Maya, que es un proyecto actual para llevar un tren más de pasajeros. Hay una sección que puede ser híbrida. Ahí me refiero. Era un tren industrial, es decir, con locomotoras diésel eléctricas, como de esas de carga, digamos. Ahora
lo que yo entiendo, es un tren más de pasajeros, pero que se va a ampliar la vía y que va a llegar hasta la zona turística del estado de Quintana Roo. Cuando era una concesión, entonces después de que el ferrocarril se destruyó, esa concesión, digamos que regresó al estado, entonces estuvo inactivo, con una actividad muy menor durante 20 años, 18 años, y es que ahora el gobierno federal ha pensado bueno, no ha pensado, sino que está llevando a cabo un gran proyecto por allá de un tren, y ahí sí, no quedó nada. Entonces, ese y algún otro más es el que yo he visto. Sí. Nacho, otra pregunta es si esto se puede prevenir y si lo has visto que se tome mano prevención sobre esto. Pero, ¿prevenir qué? Pérdidas totales. Pues no, y sí. No como refiero a catástrofes naturales, pero yo sí creo que hay un gran porcentaje de los accidentes que son hechos por el hombre, o por negligencias, o por falta de mantenimiento, o por falta de pericia incluso. Por ejemplo, una cosa típica que pasa aquí en el DF, todos los junios desde que yo empecé a trabajar de ajustador, cae una granizada por allá por Azcapotzalco, Naucalpan, toda esa zona, siempre graniza en junio. Yo leí, como en junio, creo que también en abril, hay como una cosa de, arriba en el aire, todo se enfría y abajo está caliente y hace que caiga como granizo. Y cae en esas dos temporadas y cae en esa zona de allá. Año con año cae una granizada así bestial por allá. Y año con año a alguien se le cae el techo de su volanta. ¿Qué pasa? El granizo cubre las bajadas de agua, que es hielo, y luego al estar tapadas llega el agua y el agua pesa un montón y tira el techo. Pero de siempre pasa lo mismo. Hay algunas pólizas que dicen que las bajadas de agua, que cuánto llovió, quitando eso de que cubre la póliza, ¿no? Pues sería más fácil como cambiar las bajadas de agua o limpiarlas, ¿no? Porque luego están llenas de ramas, pasan las casas, entonces año con año hacerlas más amplias, y sobre todo en esas zonas, es como recurrente. Otras cosas, el mantenimiento es siempre un problema, maquinaria. Hay unas cosas más complicadas, por ejemplo, el diseño. Cuando una máquina, un bien está mal diseñado, pues en teoría debería ser preventivo, ¿no? Tú no diseñas los bienes para que se dañen. Pero también eso es parte de la innovación, de un poco del capitalismo, ¿no? Que va sacando bienes y no se prueban hasta que se prueban en la cancha. Pero sí, yo pensaría que un 60-70% de los accidentes son previsibles. Sí, de verdad. Hay un ejemplo claro, a lo mejor varios lo conocen, es en una zona de costa donde sujeta a huracanes no construirías, no se le ve con factibilidad construir un hotel con esta tabla roca o con palapas exterior, cuando sabes que pues está sujeto a un riesgo de huracán. Algo previsible a largo plazo. Ajá, los palapas famosos. Están ahí, todo el mundo está abajo de la palapa, tomando unas turbochelas, pero en las palapas es lo primero que se vuela. Yo no sé si te has tenido un huracán, necesitas como nada más un vientecito. Las palapas cuestan una fortuna. Los palaperos son durísimos, son casi como vamos como los agiotistas, porque cuando llega el huracán son los que cobran las palapas como si fueran, y pasa todo el tiempo. Entonces, si vas a poner un hotel, pues tal vez hay que ponerle palapas, ¿no? Sobre todo en zonas como, por ejemplo, los huracanes han cambiado un poco su ruta. Hace 20 años, los 2000 siempre venían por Cancún y Playa del Carmen y eso. Ahora están agarrando como chanfle y vienen por el Océano Pacífico y le están pegando a Manzanillo, le pegan más arriba y se van hasta Cabo. Y donde le pegan a Cabo tiene una peculiaridad, aquí los sabios de Sompo están muy conscientes de eso, que primero es una isla. Parece que es parte de una península, pero no, es una isla. En el sentido de que todo lo que llega de afuera. ¿Por qué? Porque es un desierto. Y en ese desierto no cae agua. Pero cuando cae, todo el mundo construyó en donde había bajadas de agua naturales. Entonces, en arroyos que pasan 20 años y no cae una gota de agua. Entonces, cuando construyen todo ahí, los hoteles, cosas preciosas, los millonarios, sus casas y todo eso, cuando llueve y tiene que ser una lluviecita, se lleva el hotel completo. Entonces, eso también es prevención. Para eso hay incluso estudios, ¿no? De
cuánto es la lluvia máxima estimada en cierto lugar, el tipo de terremotos. Pero, por ejemplo, hasta los terremotos en ese sentido son previsibles. Nosotros tuvimos un siniestro difícil y muy grande que fue, estaban construyendo un edificio que tenía que tener como el código de construcción 9, Nick Sáenz, que lo vi con él, el que les va a hablar el próximo jueves, tenían que tener, por ejemplo, el grado 9 de aguante de terremotos. Eso quiere decir que tiene que ser el terremoto del fin del mundo para que te lo diga. Y al constructor, por alguna razón, se le peló y lo hizo con grado 7, que son terremotos normalitos. Entonces había un pleitazo porque había medio que derrumbarlo o no para ponerlo como le correspondía, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, ese siniestro lo tuvimos que ajustar y las evaluaciones tuvieron que apretar un equipo de especialistas en búnkers nucleares que se hacen generalmente para el gobierno americano o sus gobiernos aliados, porque se construyen con tal grado de rigidez, de dureza, que solo un experto en esos búnkers nos puede decir si cumplía o no con el grado 9, qué tal. Pero lo que quiero decir es con eso es que si quieres hacer un edificio, el problema es que te cuesta un montón de dinero, ¿no? Pero si quieres hacer, te puede hacer un edificio que aguante terremotos de 9. Y un terremoto de 9, para lo que les digo, si nos cae un terremoto de 9, ya ni siquiera se preocupen por la póliza, se nos va a caer todo encima. Entonces, el terremoto de Haití fue de 8.1, creo. Y de verdad dejó a Haití en una condición espantosa. El terremoto de Mexicali creo que fue de 7.9 o de 8. El último que tuvimos aquí en 2017 pues fue 7.4. 7.4 y antes fue de 8. Y después fue 1.8, pero para que llegue uno de 9 es que ya, vamos, si oyen la alarma ni corran. Entonces, pero hay edificios que lo aguantan. Y si uno no tiene, si uno, no sé, si hay corporaciones que por ejemplo, tienen servidores carísimos, construyen los edificios con esa dureza, ¿no? Ok, pues Nacho, y bueno, los dos, el endoso de escalación en la póliza de obra civil tiene una función similar al endoso inflacionario de incendio. Escalación, ¿se refiere a las? ¿Cómo lo ves, Micho? Sí, es algo similar, nada más que ahí sí se tiene que ir declarando el avance de la obra y los movimientos de su base. Así, continuamente, Claro. tienes como un plazo, Exacto. 2 meses, una cosa así. Entonces tiene fechas ya más establecidas, no es como el endoso de que das un porcentaje y en automático ya se hace. Una obra civil, para los que sigan ahí, es un edificio en construcción, pero un edificio en construcción puede tener alteraciones en cuanto a su valor, al periodo en que te tardas. Uno de los grandes problemas en esas pólizas es que el asegurado no va diciendo que le está saliendo más caro o que se está tardando más tiempo. Y la póliza tiene restricciones en ese respecto. ¿Por qué? Porque ahí entran muchos factores, ¿no? Hay bancos, hay gente que pone dinero y eso, pero en ese sentido es lo óptimo para el asegurado. Tener su obra declarada al 100, le va a costar más cara la prima seguro, pero si no, cuando llega el ajustador y le pregunta qué te pasó cuando te cayó el agua, resulta que la obra tiene un valor distinto o va con un atraso muy importante, y eso siempre es un problema también en ese propósito. Sí, uno se da cuenta con el costo de reconstrucción, porque tú comparas contra el precio original de la obra y nunca, muy pocas veces es igual. Siempre se va hacia el alta y es donde te das cuenta que no hubo esa declaración o actualización. No, y ahí viene un análisis importante, porque si son contratos a precio alzado, en teoría el contrato tiene un valor y el constructor tiene que acabar como sea. Quiere decir, a mí me cuesta 10, te pago 10, hazle como quieras. Pero resulta que no cuesta 10. A veces los constructores pierden un montón de dinero. Entonces no es nada fácil, ¿no? Y tenemos la proporción indemnizable aplicaría únicamente para los bienes dañados, o sea, reclamados formalmente por la asegurada, o se toman también los bienes no afectados. Para el cálculo se toman todos afectados y no afectados. Para la aplicación es sobre la pérdida de los bienes dañados. ¿Por qué? Porque se hace por segmento. Inventarios o contenidos y edificio. Entonces, puedes tener dentro de una planta 7 edificios, 7 silos. Por eso tienes que tomar todos, porque tú declaraste 7 silos. Y ya después lo haces específicamente. El por qué es porque cuando tú compraste la póliza, tienes que decir el valor de todos ellos,
que están en uno de los segmentos, edificio, contenido, tal. Y ahí entonces calculas si ese segmento está bien asegurado o no. Ya cuando es la pérdida es específico, como dice mucho. Y en base a su experiencia, ¿recomiendan el aseguramiento a valor reposición o a valores reales? A valor de reposición. Siempre. Y también mi recomendación sería revisar de ese valor de reposición actualizado, de dónde sale, a una fecha muy reciente a cuando se contrata la póliza, porque el valor de reposición puede ser en el año de 2010 y Magaluf. Aquí hay una un poco más larga esta pregunta. Dice, mi duda es cómo toma el asegurado el aceptar el INPC que da el INEGI en su ajuste de un inmueble o maquinaria, entendiendo que la inflación en materiales de construcción y la inflación en equipos más especializados es diferente a la inflación que solo contempla productos de la canasta básica. Es muy buena pregunta, porque en realidad la póliza debería decir qué índice inflacionario usas. Y es muy buen punto, porque no es lo mismo la inflación en bobinas que en tortillas. Entonces, si la póliza no dice, se van a tener que sentar entre el asegurado y la aseguradora a tomarse un café y a decidir cuál es el índice. Recuerden que ya los ajustadores, por fortuna, ya no somos los que se pronuncian con respecto a la cobertura. Eso es una materia exclusiva de la aseguradora y obviamente el asegurado siempre tiene una opinión. Entonces, para mí que si no dice el INPC, está muy en discusión. Y segundo, ¿cuál es la parte? Sí, no, pues es eso. Yo creo que lo que no sé es si hay índices alternativos. Tal vez yo conozca, creo que no hay. Porque la inflación de verdad es muy difícil de calcular. Uno puede hacer una inflación teórica por decir, oye, este bien valía 10 y ahora está valiendo 12. Pero no es inflación en sí, es un incremento del precio. La inflación es una afectación a la economía en su totalidad. ¿Qué es la canasta básica? De acuerdo, 100%. No contempla inmuebles, ¿no? Que yo sepa, no contempla turbinas, no contempla bombas, no, tampoco. El punto es válido, pero la inflación es un fenómeno de un país total. No puedes hablar del incremento de precio como una cosa específica. El incremento de precio puede ser por, como les decía, cuestiones puramente económicas. Por ejemplo, cuando China empezó a crecer a los ritmos que crece ahora, empezó a haber una gran demanda de acero. Entonces el acero estuvo carísimo por años, pero después China empezó a producir acero y entonces el acero se fue para abajo. Y igualmente pasa con la maquinaria pesada, ¿no? La pandemia tuvo efectos así rarísimos en mucha maquinaria, en todas las cadenas de producción y eso. Pueden ser incrementos de precio específicos. Eso no quiere decir que sea inflación. Entonces es una discusión, yo creo que increíblemente interesante, que en donde yo lo que creo es que hay que permanecer siempre atento y que a mí lo que no me gusta o lo que más me frustra en mi trabajo a veces puede ser cuando escucho un monólogo. Yo creo que estamos aquí en un diálogo eterno. Un ajuste es un diálogo eterno y diálogo quiere decir de dos o más partes. Es decir, todo se tiene y se puede conversar, pero los argumentos tienen que ser técnicos. Esa es la única que yo pondría de condición. Si los argumentos son de que yo tengo mucho dinero y tengo otros inmuebles asegurados, entonces está bien, pero ya no es aquí la mesa de discusión. Entonces, es muy interesante, debe de hacerse así porque efectivamente la inflación es para comida, no para tubos. Pero las podemos conversar aquí, pero mientras sea ese tipo de discusiones. Hay otras que hago énfasis porque creo que tenemos que ser muy estrictos ahora y dividir el aspecto comercial, el aspecto de relaciones de negocios, que es importantísimo. Yo la verdad les digo que yo haría lo mismo si yo fuera un empresario, siempre sacaría eso de que yo pago 17,000 más cosas de prima, siempre lo haría. Pero la verdad es que al efectos de un buen ajuste es mejor no discutirlo y después agarran y le dicen al ajustador, por favor, mira, ahí está la puerta, va y salte, tómate un café o fúmate un cigarro, que vamos a discutir cuestiones que no te competen, que no sean de ajustes, son cuestiones comerciales y son perfectamente válidas, ¿sabes? Okay. De acuerdo, bueno, ya para estos minutos, José Luis, ¿algún comentario final? No, simplemente sí hablar con los asegurados respecto a cuál es el impacto, no
tener un valor claro de origen de los bienes. En el momento de asegurar, eso es lo más importante. Ya ellos decidirán si están de acuerdo en contratar por ese valor, eso ya es su decisión, o contratar por un valor menor, pero ya sabiendo el riesgo que implica hacer. Nacho, ¿no? Nada, no, aquí nada más agradecer a Sompo, felicitarlos y esperemos que todo siga bien por los siguientes 25 años. Muchas gracias. Vale. Pues muchísimas gracias, Nacho, José Luis, por estar con nosotros, por este tiempo, como ya se platicó. Sin duda es un tema para pensarle, echarle cabeza y probablemente después hagan algunas dudas, ¿no? Pero muchas gracias por compartir su experiencia. Nos deja a todos pensando muchas cosas, tal vez. Y bueno, pues la idea es precisamente eso, ¿no? Que nos despierte ese interés para ver lo que estamos haciendo y para ver cómo lo llevamos, lo comunicamos con nuestros asegurados para que cuando venga ese momento de la verdad, pues el trago sea lo menos amargo posible, ¿no? Lo decía muy bien Nacho, ¿no? Que sea un rompope en vez de un mezcal. Sí, exacto. En esto no va a haber un trago agradable, ¿no? Pero en la medida en la que estén bien asegurados, bien asesorados, bien protegidos, seguramente lo pasarán un poquito mejor. Pero sí, sin duda deja pensando muchas cosas. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos mucho a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana. Tenemos otra plática también muy interesante. Como la prescripción, ¿no? También da para un rato de plática, de análisis. También nos dejará pensando. Los esperamos mañana. Muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, terminamos. ¿Vale? Muchas gracias.